Bienvenidos una vez más a nuestra serie titulada Al Dios no conocido. Estamos en la parte número 5. Quisiera en esta hora que juntos pudiésemos ir al capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Allí, incrustado en esta parte casi final de la historia del ministerio del Señor Jesús, se encuentra una ilustración o una parábola titulada la parábola de los talentos. Y una vez más el Señor Jesús dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ustedes saben, Jesús estuvo aquí en la tierra, vivió por ti y por mí, pero llegó un momento que Él dijo: me voy al Padre, subo al Padre, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar al Espíritu Santo, que va a ser su consolador, su guiador y sobre todo el responsable de ayudarles a vivir una vida correcta. Muy interesante, porque la palabra del Señor también nos dice que cuando el Señor Jesús subió al cielo, repartió dones a los hombres. Y lo más importante e interesante de esto es que el Señor no reparte los dones de manera igualitaria, sino Él en su sabiduría y también en su visión hacia el futuro y conociendo a cada uno de sus hijos, les da de acuerdo a la facultad que tienen de administrar estos dones. Lo importante no es cuántos bienes yo recibo de parte del Señor, sino qué voy a hacer con estos bienes que me concede, estos dones espirituales, estos beneficios, todos aquellos regalos que hemos recibido. Y para ello es muy importante conocer al Señor, que se fue muy lejos, porque pronto va a regresar a pedir cuentas de lo que tú y yo hayamos hecho con lo que Él nos ha concedido. De entrada podemos entender que tenemos a un Dios interesado en otorgarnos bienes, dones, talentos a cada uno de nosotros. Porque de entrada ya estaremos olvidándonos de la característica benefactora de ese Dios. De hecho, nosotros en esta vida no hemos traído nada y no nos vamos a llevar nada, pero sí es posible que entendamos que podemos ser receptores de muchos bienes. Los bienes que el Señor desea darnos tienen sus propósitos, tienen su motivo, y allí es donde tenemos que conocer lo que dice la palabra del Señor. Y esta es la vida eterna. La vida eterna no tiene nada que ver con la manera como nosotros trabajamos para con Dios, sino más bien la manera como nosotros le permitimos a Dios que nos rescate, que nos salve, que nos dé la salvación de manera gratuita. Lo que viene después de esto es que entendemos y consideramos que somos administradores de los bienes del Señor y que de una o de otra manera se nos pide que nosotros seamos responsables, fieles y agradecidos al Señor. Estamos leyendo versículo 15, dice la Escritura: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El hecho de que el Señor Jesús esté lejos no significa que no está cerca de nosotros. Y si nosotros le conocemos, sabemos que Él está interesado en cada uno de nosotros, primero a través del Santo Espíritu, que está listo para acercarnos a Jesús, y la otra es porque está interesado en que si tú caes te levantes, está interesado en que tú crezcas, que tú madures, que tú desarrolles todos los bienes que Él te ha regalado. Ahora entendamos un poquito el contexto de lo que significa recibir talentos. Para entender esto tenemos que recordar el sistema monetario griego de aquel entonces. Allí la dracma era una moneda de plata de 3.8 gramos. Si nosotros juntábamos 100 dracmas, se constituía lo que se llamaba una libra o una mina. Ahora, 60 minas o libras, 60 minas
correspondía a un talento. Ahora imagínense a la persona que recibió 5 talentos, la que recibe 2 y la que recibe 1. ¿En qué se basa, de acuerdo a la parábola, la entrega de recursos o la entrega de dones o la entrega de bienes? La Biblia nos dice que tiene que ver con la facultad que cada uno tiene. Lo más importante es que nosotros estemos dispuestos a entender que somos mayordomos de Dios, que lo que tenemos es de Él y que nosotros nos debemos a Él y que debemos de actuar o de trabajar de manera consciente, responsable, con fidelidad, porque tenemos a un Dios a quien amar, a quien agradar, a quien darle cuenta o responderle. No se trata, una vez más, de aspectos que tienen que ver con salvación, pero sí tiene que ver con aspectos que tienen que ver con perdición. Con salvación no, porque la salvación es un regalo gratuito de parte de Dios. Él nos da gratuita, Él nos otorga gratuitamente el don de la salvación. Pero veamos estos aspectos en el desarrollo de esta parábola. Dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, dice el verso 17, ganó también otros 2. Yo creo y estoy casi seguro que la persona que recibió un talento vio como estos individuos estaban negociando, trabajando y haciendo crecer los bienes de su señor. Pero ¿qué fue lo que pasó después de mucho tiempo? Pero dice el verso 18 que el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora la pregunta sería, ¿cuál fue la razón por la que este individuo que había recibido un solo talento cavó un hoyo y lo escondió? Un poquito más adelante, al momento en que el Señor viene y pide cuentas, Él explicará la razón de su comportamiento. Pero de entrada, usted y yo nos podemos dar cuenta que a Él le interesa mucho por el momento en que le vengan a pedir cuentas. Los otros están bien ocupados en hacer crecer el negocio del Señor. Y ellos estaban conscientes de que los recursos, los bienes, los talentos que habían recibido del Señor, lo habían recibido para que fuesen una bendición tanto para ellos como para las personas que le rodeaban, y obviamente el momento en que fuesen requeridos en cuanto a lo que habían hecho con ellos, ellos tendrían muy buenas noticias. Pero el que había escondido el talento quería asegurarse de que él no correría ningún riesgo, pero al mismo tiempo estaba de alguna manera defraudando el interés y la intención que Dios tiene de que nosotros no escondamos nuestros talentos, el deseo que Dios tiene de que multipliquemos lo que Él nos ha dado a través de la negociación, pero también a través de la dadivosidad. Y lo llega el momento, dice el verso 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Noten la manera o la filosofía o el pensar de esta persona que había recibido muchos bienes. Esto no es mío, esto es tuyo, pero lo voy a multiplicar, voy a generar muchas ganancias. ¿Por qué? Porque quiero ser fiel, quiero ser responsable, pero sobre todo quiero dar buenas cuentas, quiero ser una bendición. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel,
Y como estábamos hablando de 5 talentos, esperaríamos que Él les dijera, sobre mucho has sido fiel. No, pero le dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ganancia del que había generado 5 talentos, mayores responsabilidades. ¿Saben cuán importante es sentir cómo el Señor nos aprecia, nos ama y nos concede el privilegio de ser sus siervos, de ser sus administradores? Y cuando ve que nosotros hacemos lo correcto, cuando ve que nosotros somos fieles y responsables, genera sobre nosotros mayores y mejores responsabilidades, porque las bendiciones que vendrán a través de nosotros, sus instrumentos, si estamos haciendo las cosas producir como Él quiere, en realidad será de gran bendición para las personas que nos rodean y obviamente para nosotros, para nuestras familias y sobre todo para nuestra relación con Dios. Ningún dinero del mundo puede comprar esta parte que tiene que ver con entrar en el gozo de tu Señor desde hoy aquí en esta tierra. Y por eso que el Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros, porque es uno de los regalos más hermosos que Dios nos puede dar y que debemos de conocer, que es el estar gozosos, el estar felices. Pero llega también el que había recibido 2 talentos. Dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entrar en el gozo de nuestro Señor, en la felicidad. No es un asunto que tiene que ver con una espera larga hasta que algún día al Señor de los cielos se le ocurra regresar por nosotros y darnos la vida eterna y con ella el gozo de la vida eterna. No, desde hoy nosotros, siendo fieles, responsables y administrando correctamente los bienes del Señor, podemos ser felices y podemos también hacer felices a las personas que viven a nuestro alrededor. Pero la parte triste de la parábola viene enseguida. Llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, te conocía. ¿Qué tanto conocemos a nuestro Dios? Habían pasado ya dos siervos que habían hecho lo correcto. Y ahora viene alguien y por delante declara, yo te conocía. ¿Cómo conocía a su Señor? Obviamente que lo conocía diferente, que lo conocían las otras 2 personas que antes habían desfilado, entregando cuentas a su Señor. Dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. ¿Qué tú piensas de tu Dios? ¿Qué tan duro, qué tan severo, qué tan distante, qué tan ausente, qué tan indiferente es hacia tu vida? Y dice él, yo te conocía. Qué triste es tener a un Dios tan real para muchas personas que han pasado posiblemente por situaciones trastornantes en su infancia en relación a la ausencia de su padre, o las desgracias que tienen con el abuso físico o verbal que pueden recibir de parte de su padre. Y así tienen una idea, una imagen equivocada de lo que es Dios. Cuán necesario es que nos humillemos y le digamos al Señor, abre mis ojos y enséñame en realidad con quién estoy tratando, quién eres tú. Ayúdame a entender tu amor, tu misericordia, tu gracia, oh Señor. Como resultado, dice este individuo, de saber quién eras tú, entonces tuve miedo y escondí tu talento en la tierra, y aquí está lo que es tuyo. Con esto yo te digo, no tienes nada malo que decirme. Es cierto, yo no lo multipliqué, es cierto, yo no lo negocié, pero te lo guardé, te lo escondí. Amigos, lo que Dios nos da no es para que lo escondamos.
No es para que lo metamos a un hoyo, es para que generemos en nosotros una mejor manera de vivir, no solo para nuestra comodidad, sino también para bendición y beneficio de los demás. Tener mejor salud, tener mejores condiciones de vida, tener manera de cómo auxiliar a los demás. No podemos nosotros cerrar la mano y esconder lo mucho o lo poco que Dios nos ha dado, porque el Señor desea que nosotros seamos encontrados fieles, responsables, pero sobre todo con la seguridad de que sabemos con quién estamos tratando, que es el Dios de las riquezas, el Dios de la abundancia, pero es el Dios dador, el Dios que satisface a los demás. No es el Dios duro, no es el Dios que cosecha donde no sembró. Y obviamente, ¿cómo se puede generar la felicidad en una persona que vive con miedo, con temor? Una persona cobarde para no arriesgarse. ¿Cómo puede ser feliz? Esta persona será obviamente una persona difícil, envenenada, tóxica, que cree en Dios, pero en un Dios que no satisface, en un Dios que empobrece, en un Dios que no genera perspectiva de felicidad. Qué triste historia. Pero bueno, pasó, dice la Biblia, mucho tiempo para que viniesen a pedir cuentas, mucho tiempo, tiempo de oportunidades, tiempo para madurar, tiempo para crecer, tiempo para ser humilde, tiempo para someterse, tiempo para pedirle al Espíritu Santo que te modifique y cambie y que te dé la perspectiva adecuada y correcta para conocer en verdad quién es tu Dios. Dice la palabra del Señor en el verso 26, respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, malo y negligente, porque sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Mínimo, por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Eso es lo mínimo que pudiste haber hecho, habiendo dicho que tú me conocías. El Señor no le empieza a reclamar a este individuo y decir: es que eres mentiroso, no es cierto. Mínimo con este conocimiento que tú tenías, debiste haber hecho algo tan simple y sencillo. Pero el hecho de que tú no entendieras tu responsabilidad, el hecho de que tú no me amaras, el hecho de que no tuvieras la suficiente fe y de que permitieras que el temor, el miedo, la cobardía estuviese en tu vida, te ha llevado a ser considerado un siervo malo y negligente. ¿Y qué hay para los siervos malos y negligentes? Si para los otros habría más talentos, habría más recursos, habría más responsabilidades y entrarían al gozo de tu Señor, a este individuo no le pertenecía tal situación. Dice la palabra del Señor, ordenando a los siervos, les dijo: quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene les será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y dice el verso 30, echadlo en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Conocer a Dios no es sencillo, no es fácil, menos si uno vive en la oscuridad de los retorcidos renglones y pensamientos que traemos dentro de nosotros, mientras no tengamos la humildad para reconocer que es a través del estudio de su palabra, a través de la oración y a través de la súplica al Espíritu Santo para que ilumine los recónditos lugares de nuestro corazón. Queremos entrar desde hoy en el gozo del Señor. Queremos ser responsables, queremos ser fieles, queremos ser buen siervo, pero sobre todo queremos agradar a nuestro Dios, no porque cuando le agrademos nos salvamos. La salvación es un regalo, tanto como los bienes que Él nos da, pero cuando nosotros desperdiciamos, cuando nosotros no generamos lo que debemos de generar, mínimo con la idea o el pensamiento primitivo que tengamos,
vamos a terminar siendo siervos malos, inútiles, negligentes, y nos esperan las tinieblas eternas, y eso es lo que no queremos. No es lo que te ha dado, es la manera como nosotros estamos trabajando con lo que Él nos ha dado. Que la felicidad y el gozo inunden tu vida para que pueda ser una bendición para los demás. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.